avanzar? Por mi parte, no, profe. Por Ok, ahora no. entonces. Dime. Aló, Por ahora no. no te copio. Por ahora no, dijiste. Sí, por ahora no hay preguntas, profesor. Ah, ok. Bien, ya habíamos visto preguntas. Es que como tengo otro grupo, ya habíamos visto texto en columna, ¿no? Texto en columna, validación y análisis de hipótesis. Buscar objetivo y tabla de datos, me parece, ¿no? Sí, profesor. Ok, entonces vamos a trabajar hoy, vamos a dedicar la clase entera a algo muy importante y luego retomamos algunos elementos que nos pudieron quedar por fuera. Los escenarios, creo que no les vi los escenarios, ni los de esquema, ni solver y demás. Ok, entonces vayámonos entonces a nuestra tabla y en el menú insertar tabla dinámica yo la tengo aquí aparte, ¿no? Este es el asistente viejo. Así que voy igual que ustedes, tabla dinámica. Ahí está. Antes de hacer la tabla dinámica, fíjense las opciones que me da el menú. Me dice seleccione el rango de la tabla o usar una fuente externa. Es decir, me da la opción de hacer una tabla dinámica de una lista o una tabla de datos en una sola hoja o ubicarla en una fuente externa que puede ser otra hoja de Excel, de Access, de la web o cualquier fuente que vimos en datos externos compatible con Excel. Pero solamente me da dos opciones, una fuente externa y la tabla de datos. Por eso es que en personalizar mi menú de datos, yo agregué este icono o esta opción que es la versión, es el asistente viejo. Repito, el asistente viejo que traía la versión anterior de Excel, aún la mantienen. ¿Por qué? Porque en esta versión, observen, ahora hay una, dos, tres. Hay tres fuentes y la cuarta que que dependa de otra tabla dinámica. Esa todavía se mantiene, pero tengo que crear mi primera tabla dinámica para poder tener abierta esta opción. Pero fíjense, aquí dice rangos de consolidación múltiple. ¿Y qué es esto de rango de consolidación múltiple? Que no está disponible en el asistente nuevo porque no se utiliza, o sea, no siento lo que he leído que no se ha utilizado mucho porque las personas que trabajan en tablas dinámicas las tienen en una sola hoja. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo los pedidos por año? Estos son los pedidos de un año, en otra hoja está la misma tabla, pero los pedidos del siguiente año o de un bloque de datos, pues de 5 años, etcétera. Si tengo la tabla por meses, días, años, como usted quiera, si mi tabla está repartida en diferentes hojas y yo quiero hacer la tabla dinámica de esas diferentes hojas, consolidarla en una sola, eso es lo que es esta opción de rangos de consolidación múltiple. Así que cuando quieran utilizar esa opción que es poco usada, porque repito, por lo general está en una sola hoja la data, tienen que usar el asistente viejo y ya les expliqué que en personalizar menú buscan el asistente y lo agregan aquí. Así que vamos a trabajar con el nuevo. Bien, crear una tabla dinámica es muy sencillo. Simplemente me posiciono dentro de la tabla, inserto tabla dinámica. Ella automáticamente debe reconocer el rango. Preferible tenerlo en una hoja nueva, no ahí mismo, y le pongo aceptar. Ya creó el asistente en mi tabla dinámica. Como ustedes ven, ya vienen las opciones en el menú arriba. Tengo dos opciones. Analizar tabla dinámica. Entonces vamos a aprender todos los iconos que tiene aquí esta opción y la pestaña de diseño que se explica por sí solo, darle forma a la tabla dinámica. ¿Qué es lo primero que veo de mi diseño de tabla dinámica? Este es el espacio para la tabla dinámica. Lo primero que veo es el nombre. Este
pero el nombre que tiene mi tabla dinámica. ¿Ya? Entonces, aquí tengo configuración, fíjense, para darle opciones a mi tabla dinámica. ¿Ok? Y la forma en que quiero ordenar los datos. Bien. Segundo, están los campos que componen las tablas. Aquí están. ¿Se acuerdan pedidos? Mis 7 campos están habilitados aquí para que pueda arrastrarlos y darle forma. Lo que recuerdo de mi tabla dinámica, este icono que está aquí, ¿cuál es el icono de Access que es similar a este? ¿Se acuerdan en Access? Eso era para la creación como de los formularios. No, disculpe, la creación de las tablas para cuando, o sea, hacer el diseño. Si es en columna, si es en fila. Ok, sí. No, pero lo que te pregunto es aquí, ¿se acuerdan cuando en Access empezamos de este lado? Cuando hacíamos tablas, consultas, formularios, informes, iba apareciendo un icono al lado del nombre, ¿no? Y cuando vimos las consultas de selección, que practicamos las consultas de selección normal, la de totales, la de campo calculado, la de parámetros, el icono era el mismo, es decir, que era una consulta de selección, pero cuando nos fuimos a las consultas de acciones, eliminar, actualizar, creación de tabla, etcétera, eran iconos diferentes. Este icono se parece a uno de los iconos que estaba ya en Access, se llama referencias cruzadas. ¿Se acuerdan el de referencias cruzadas? Que totalizaba una consulta de totales, pero tenía para filas y columnas. Y eso es lo que usted ve aquí. Eso es lo que es una tabla dinámica, unas referencias cruzadas. Yo tengo elementos en la fila, elementos en la columna y aquí están los elementos que la estoy totalizando. Quiere decir que mi tabla se compone de 3 secciones importantes. Los elementos que van ahí en la fila, los encabezados de columna y la sección de datos, lo que yo quiero resumir. Y adicional aquí hay una sección que vamos a ver que es la de campo o página. Entonces aquí están mis 4 secciones. Voy a arrastrar la categoría y la pongo en la fila. El estado lo pongo en la columna. Las unidades la pongo acá en valores. Y fíjense, arriba voy a poner el precio en filtro. Campo página. Y ahí tengo ya mi primera tabla dinámica. Es una tabla de referencias cruzadas. Eso es lo que tenía Access para aquellos que nunca han visto tabla dinámica. Yo espero que todos, espero que aquí todos han visto tabla dinámica alguna vez en su vida o hay alguien que no. Yo, profe, yo nunca la había visto. Yo tampoco había visto tabla dinámica. Ok, entonces vamos lento. ¿Qué es la tabla dinámica? Repito, es una tabla de referencias cruzadas. Realmente la palabra tabla dinámica está compuesta de 2 elementos. Tabla, que significa que usted va a resumir los datos. Yo quiero una tabla, yo quiero un resumen de datos, pero ese resumen es en forma dinámica. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo cambiar automáticamente en cualquier instante, instantáneamente, perdón. Así que observen, encabezados de fila, puse las categorías, encabezados de columna, puse los estados. ¿Y qué representa, por ejemplo? Vamos a ver. ¿Qué representa este número que está aquí? A ver, ¿quién me puede traducir qué significa este número? ¿Qué representa? La cantidad total por ese estado. Y de ese estado y para esa categoría, es referencias cruzadas. Ese es el total de unidades, esa es la suma de unidades, porque yo resumí las unidades, ¿verdad? Esa es la suma de unidades, aquí lo puedo ver. Es la suma de unidades para el estado arte, perdón, para la categoría arte en el estado WA. Hay 26.263 unidades. Es un resumen
referencia cruzada, una consulta de totales referencias cruzadas, automáticamente. Pero ¿qué pasa si yo quiero, fíjense, el precio está acá arriba, ¿verdad? El precio está aquí arriba, miren. O el estado, miren, el estado está en la columna, lo voy a arrastrar y lo voy a poner en la fila. Y ahora yo bajo, ¿y dónde estaba ese 23.000? ¿Dónde me quedó 23.000? Aquí está, el estado arte, categoría arte, estado W, ahí me quedó el 26.263. Lo que la tabla dinámica, en vez de ver las referencias cruzadas, fila, columna, ahora lo tengo dividida en filas, fila y subcategoría, los estados. Es el mismo resumen, pero presentado en otra forma. Está ahí el nombre dinámico. Yo puedo arrastrar de nuevo, miren. Y ahora el precio que estaba aquí lo voy a colocar debajo de cada categoría. No, vamos a dejar el precio ahí. Voy a ponerle canal. Miren, otra información diferente, instantánea. Esa es la parte dinámica, es un resumen. Ahora WA sigue siendo 26.000, pero como le dije que lo quiero por canal, hay 19.000 que son de mayorista y 7.000 que son de minorista. Entonces, ese es el concepto de tabla dinámica. Es un resumen de datos. Yo quiero resumir o totalizar los datos en forma dinámica. Aunque parezca tonto, esta es una de las herramientas, porque ahora que hicieron herramientas como Power Pivot y demás para manejar volúmenes más grandes de datos, pero en esencia es esto, es tablas dinámicas, pero a un nivel mayor. Se han vuelto herramientas más poderosas que esta, pero esta era la herramienta más poderosa que tenía el Excel, las tablas dinámicas. Si yo le pido a usted que me haga este resumen, que me cuente, que me sume, fíjense, instantáneamente. Vamos a quitarle el canal. Y si le digo, bueno, yo quiero esta suma, así como está, pero nada más para el precio alto. Vengo acá arriba y dijo precio alto, miren un filtro. Y ahora me quedó otro resumen. La misma tabla, pero solamente para el precio alto. Entonces tenemos dos secciones, repito, la fila, los elementos que quiero en la fila y los elementos que quiero en la columna. Eso es lo estándar, más los valores, lo que yo quiero resumir. Cada uno de estos, aquí yo puedo filtrar qué categorías quiero, aquí yo puedo filtrar qué estados quiero, pero fíjense, como el precio no estaba dentro de la tabla, para eso es esta sección. Cuando usted quiere un filtro de algún elemento que no está en la tabla, entonces lo pongo acá arriba. Y no tengo límites, es lo que usted quiera. Por ejemplo, el canal, ¿ve? Lo voy a subir acá arriba. ¿Ve? Y ahora tengo dos elementos. Tengo arte, pero tengo categoría, estados, pero para el precio alto con todos los canales, no. A mí me interesa nada más el canal mayorista. Ahí está, ¿miren? Dinámica, es un resumen dinámico. Entonces, ¿se entiende lo que es una tabla dinámica? Sí, profe, sí. Entonces, es una herramienta extremadamente importante para análisis de datos porque me resumen. Fíjense que aquí vamos a redondear 3.300 registros. Aquí no hay 3.300. Fíjense en décimas de segundo. ¿Ok? Me hizo el resumen. Obviamente que si la tabla es mucho más grande, el Excel se vuelve más pesado. Entonces, más grande el volumen de datos, entonces se vuelve más lento. Y para eso, entonces, es esta herramienta que vamos a ver en otra clase, esta que está aquí. ¿Ok? Power Pivot, que es para manejar volúmenes de datos más grandes en Excel. ¿Ok? Pero en esencia tengo que saber hacer datos primero antes de ir allá. Entonces, solo a manera de referencia, vamos a quitarle aquí. Le voy a decir que las quiero todas. Y quiero todos los canales. Y ahí está mi tabla original. Es más, si me paro dentro de la tabla y no quiero, fíjense, ya no tengo filtros. Que las etiquetas, ya no quiero, nada más quiero esta y esta. Así que yo puedo filtrar los elementos que están en la tabla y si no están, entonces esta sección que se llama campo filtro o campo página aquí arriba.
¿Por qué es una herramienta importante? Es la manera de resumir datos. Imagínense que yo le pusiera este trabajo que me totalice para cada estado y cada categoría la suma de unidades vendidas. Fíjense cuánto tiempo le tomaría si no tuvieran esta herramienta. Y si no tuvieran el Access, porque en el Access lo pueden hacer a través de las consultas. Pero si no tuviera esa herramienta de base de datos, ¿cuánto le tomaría a usted hacer este resumen? Y nada más estamos hablando de 3.000 registros. Ahora imagínense 100.000, 200.000, 500.000, 700.000, 1.000.000 de registros. ¿Cuánto le tomaría a usted hacer ese resumen? Esto lo hace en forma instantánea. De allí la importancia. Y no solo eso, para poder hacer indicadores y poder concluir rápidamente. Esa es una herramienta extremadamente poderosa. Entonces, hacer una tabla dinámica es lo más simple del mundo, porque usted entra al asistente, le dice cuál es la tabla y luego le da forma a su tabla. Como decía, hasta un niño de 3 años puede hacer una tabla dinámica. Así que hacerla no es el problema. El problema es qué hago con esa información. Y una vez construida, aquí está el menú, ¿qué yo puedo hacer con mi tabla dinámica? Entonces, para poder decir que usted sabe de tablas dinámicas, no es esto que está arriba. Si usted aprende a manejar este menú, los elementos que componen una tabla dinámica, entonces usted ya se puede dar golpe de pecho para decir que usted sí sabe de tablas dinámicas. Así que no es la creación, es la manipulación de ellas. Así que vamos a tomar el día de hoy a eso, a concentrarnos a ver qué podemos hacer. Primer ejemplo, el ancho de la columna estado AZ es muy grande porque decía etiquetas, ¿verdad? Él se lleva esto. Le cambio el ancho, pero ¿qué pasa? Hago una modificación en mi tabla dinámica y observen, regresa el ancho. Entonces, ese es un problema porque a veces usted empieza a jugar con el formato de la tabla, ya sea algún catálogo y se le pierde ese formato. Entonces, ¿cómo logro evitar eso? Arriba nuevamente, con las opciones que están aquí. Vamos con el primero. Aquí está, opciones de tabla dinámica. Aquí, opciones de tabla dinámica. La voy a cancelar. O también, ese es el primer icono que aparece arriba. O si no, con el botón derecho dentro de la tabla, tenemos opciones de la tabla dinámica. Es el mismo icono, es el primerito que está aquí. Vamos a ver por qué pasaba eso. Por esto que está aquí. ¿Usted desea mantener el formato? Sí, pero dice autoajustar los anchos. Los anchos se van a perder cada vez que usted actualice la tabla. Si yo quito esta opción, ya no me pasa eso. Vamos a quitarla. Vamos a trabajar mi tabla. Le voy a cambiar los anchos. Ahí está. Le voy a dar centrado, etcétera. Ahí está. Y voy a hacer un cambio. En mi tabla le voy a incluir ahora el canal. Y miren que los anchos no se cambian. Quito. No se cambia. El ancho se mantiene. Así que eso es lo importante. En las opciones le quita el autoajustar los anchos para que usted trabaje a discreción y no los pierda posteriormente. Los formatos no, porque en el formato de la tabla decíamos, aquí ya está mantener el formato. Si le quita esta opción, igual entonces se perderían los formatos. Así que ese es lo primero. ¿Qué otra cosa? Totales y filtros aquí. Si usted ve, la tabla tiene un total de filas y total de columnas. Aquí está. Si yo no quiero mostrar las filas, observe, quito aquí. Ya no tengo el total de la fila. Ya le regreso el total de la fila. ¿Ok? Y ya lo demás son opciones muy sencillas que usted puede entender por sí solo. Mostrar el orden, la impresión, cómo se da. Y esto es importante. Este es el problema de por qué las tablas dinámicas se hacen lentas a medida que la tabla es mayor. Porque los datos
¿por qué el sistema puede hacer cambios instantáneos? Porque cuando usted le dice al asistente que usted quiere hacer una tabla dinámica, él copia los datos a la memoria, ¿ok? A la memoria ROM del equipo, y entonces usa su capacidad de memoria, se ve disminuida porque está ocupando un espacio por la data que está almacenada. Por ende, cada vez que yo hago un cambio, él puede hacerlo instantáneo. Para ver si se entiende, vamos a volver de nuevo uno más chiquito. ¿Qué significa este 226? La suma de las unidades de la categoría infantil del estado ID da 226. Observen, si yo hago doble clic aquí, ¿qué pasó? Le está mostrando los datos de donde salió el 226. Como los datos están en memoria, de la memoria, no de la tabla, no de la hoja pedido. Si quiero, yo hasta puedo borrar mi hoja pedido y eso no pasa nada. Ya los datos están en memoria. De la memoria extrajo los datos que dieron origen al 226. Si usted me suma, ahí está, el 226, ¿se acuerdan? Vamos a eliminarlo para no tener saturada mi tabla. Entonces, ¿qué pasa si yo hago doble clic en este que está aquí? Le va a mostrar toda la tabla, ¿no? Toda La tabla tabla. completa. Correcto. Entonces, no es lo mismo tener en memoria 3000 registros a tener 500.000 de registros, ¿verdad? Por eso es que se pone pesada. Ese es el único problema. Así que, y eso de pesada también depende de los recursos del equipo. Entre más memoria tenga su máquina, entre más moderno sea su procesador, en teoría lo debe trabajar mejor. ¿Ok? Pero ese es el problema que tiene las tablas dinámicas. Se vuelve pesado los elementos cuando la tabla tiene un volumen de datos muy grandes. Entonces, lo primero, insisto, es opciones de la tabla. Usted entra aquí, ve las opciones, hasta el nombre de la tabla dinámica. Aquí está el nombre que se acuerda que se llama tabla dinámica 1. Si usted le quiere cambiar el nombre, aquí se lo puede cambiar. Ahora, ¿para qué sirve el nombre? Lo veremos después cuando veamos macros. Bien, entonces, lo primero, el menú opciones. Una vez que tengo el menú opciones, voy aquí, dentro de la tabla. El segundo dice que el campo activo es la suma de unidades, ese es el nombre. Si quieren, yo le puedo cambiar este nombre, que es este que está aquí, suma de unidades, es este que está aquí. Yo le puedo cambiar el nombre al total de unidades. Pero también tengo acceso a este que se llama configuración de campo, que es uno de los más importantes. Perdón. Lo puedo llamar desde el menú o nuevamente con el menú de la derecha, aquí está configuración de campo. Aquí hay 4 cosas que son de extrema importancia dentro de la tabla dinámica. Nuevamente, repito, el título que yo le estoy dando, suma de unidades, le puedo cambiar aquí, total de unidades. 2, la función, yo tengo suma, la voy a cambiar por recuento. La forma en que resumo los datos. Fíjense que ese 226 nada más eran 4, ahora son 4 ahí también. Y el 26.000 me parece que era aquí en WA, son 144 registros. Así que con cambiar la forma de resumir los datos tengo una información diferente. Regreso nuevamente ahí a la configuración de campo y le digo suma. Ahí está. Así que voy y yo puedo copiar y pegar la tabla, fíjense. Como es pequeña, yo puedo hacer esto, seleccionado con el mouse, ¿no? Pero para aprovechar, aquí están las acciones, seleccionar toda la tabla dinámica, ¿ven? Eso es útil cuando una tabla es muy grande. Nada más, si no, usted lo hace simplemente con el mouse, ¿no? Repito, aquí está. Seleccionar toda la tabla. Perdón.
quise hacer. Vamos a pegarla aquí. Pegarla abajo, aquí. He pegado 3 veces. Ok. Tengo 3 tablas dinámicas. La misma, la copié y la pegué. Pero aquí en la primera, la función que tengo es, le voy a dejar la función recuento. Nos vamos a dar la función suma a la primera. A la segunda le voy a dar la función recuento, perdón. Mouse está muy sensible. Recuento. Y a la tercera le voy a dar la función promedio. Entonces, primera cosa, el nombre de la tabla dinámica. Segundo, la función que uso para resumir los datos. Ahí está. Suma, cuenta, promedio, máximo, mínimo, la desviación estándar, la varianza, etcétera. Ahí están las comunes. Vamos a ir con el promedio. Ahí está. Y vamos a abrir el ancho un poquito más. Ahí está. Ok. ¿Cuál es el problema del promedio? La cantidad de decimales, profesor. Correcto. Si la tabla es pequeña, usted puede seleccionar y cambiarle el formato, pero observen a esta tercera, si yo me voy a la configuración de campo, dije que lo primero es el título, lo segundo es la función. Aquí abajo dice formato de número. Esta opción me permite cambiar el formato a los números de la tabla dinámica sin tener que seleccionarla. No parece, digo, parece tonto, no lo es. Imagínense que tengo una tabla grande, ¿verdad? Usted simplemente hace ahí formato de número y se acuerdan de formato de celda, pero solamente la pestaña número con 2 decimales. Ahí está. Y eso le cambia tanto a los elementos como al total general. A todos los números de la tabla le pone formato de 2 dígitos. ¿Ven la utilidad? Repito, parece tonto aquí que es una tabla pequeña, pero si la tabla fuese grande no lo es. Y más si está lenta, usted cada vez que selecciona se tiene que quedar esperando. Clic, 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 y aquí lo puede hacer inmediatamente. Pero ven que le cambié el formato a esta tabla y a esta no. Es más, esta la quiero para el precio alto. Miren. Pero estas que están abajo quedaron todas con el precio alto. Digo, pero con todas. Nada más se le cambió el filtro a esta que está aquí arriba. ¿Verdad? Las tablas están independientes unas de otras. ¿Se ven? Así que, insisto, en configuración de campo, le puedo cambiar el título, la función, el formato de número. Y por último, miren, dice mostrar valores como. Ok. Vamos a suponer, volvamos a este número, 26.263, el total de unidades de arte en WA, Washington. ¿Qué porcentaje representa eso? Ajá, el 26.000, ¿cuánto representa? ¿Aló? Nadie me está siguiendo. Voy a echar una siesta hasta que me contesten, pues. Nadie. 26.000, ¿qué porcentaje representa? No diga que no saben sacar un porcentaje. Usted divide los 26.000. 19.57%. Ah, bueno. Oh, el total es este. Ah, no, es que lo saqué con el total de solamente de arte. Ah, ok, sí, pero yo fui, pedí que yo no, ok, está bien. Esa es otra pregunta que iba a hacer. ¿El 26.000 representa el 4% del total?
pero también representa 163 de 134, 177. Pero también representa el 19% que me estabas diciendo, ¿verdad? Con respecto al total de arte. Es más, y también me representa 154,017. También me representa el 17% del total del Estado. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? Ahí es donde yo me voy aquí, configuración de campo, mostrar valores como, y aquí abro porcentaje del total general. ¿Cuánto fue que dije que era? 4. Ahí está, 465. Ven lo que pude hacer sin tener que salir. O sea, puedo copiar la tabla, dejar la suma y abajo lo veo en términos porcentuales. Veo otra información diferente. ¿Estamos claros? ¿Ven el poder que tengo allí? Lo mismo, configuración de campo. Me dijiste que 19. Sí, pero eso si lo muestro como el porcentaje de la fila, que son las categorías, ahí está tu 19. Cada fila se vuelve un 100%, entonces busca la proporción con respecto a la fila. Y si la quieres con respecto a la columna, ahí está. 17%. Entonces, ven la importancia de manejar la configuración de campo. Yo puedo resumir la información. La misma tabla la puedo presentar en una forma diferente, simplemente manejando las opciones. No tengo que hacer una nueva tabla dinámica. Si las quiero mostrar simultáneamente, ok, yo hago una copia para mostrarla a la vez, pero en configuración de campo me permite todas esas opciones. Pruebo una más, pues, para que vean la importancia de configuración de campo. Miren esta. ¿Cómo diferencia de categoría ecología? Como estamos destruyendo el planeta, cambio climático. Ahora, después de tantos años de estar envenenando el planeta, se dan cuenta que estamos destruyendo el planeta. Después de tantos años que los científicos han advertido y no se ha hecho nada respecto a ahora, se están dando cuenta que estamos rumbo a la destrucción no solo del planeta, sino de nosotros mismos. Ahora la ecología es muy importante. Entonces usted quiere ver en este resumen la diferencia de las unidades vendidas, no cuál fue el total, o sea, qué diferencia hay en cada categoría versus la ecología. Ahí está. ¿Qué representa este valor que está aquí? Ese 548, ¿qué representa? ¿Alguien puede decirme o no lo ven? Sean sinceros. Yo no lo veo, profe. Profe, serían 548 unidades más que la de ecología. En Arizona, correcto. Dice que la diferencia, así que esto está por categoría, por estado. Para este estado, para el estado ACT, quiere decir que deportes tuvo 548 unidades vendidas más que ecología. No sé, repito, no sé ecología cuántos vendió. Supongamos que ecología hubiese vendido 100, por decir un número, como vendió 548, realmente vendió 648. Así que él no me está dando el total, sino la diferencia. Agarra el valor de aquí, le resta el valor de aquí y eso es. Y este que dio negativo quiere decir que esta es menos. Esta tuvo 1.771 unidades menos que ecología. Eso es lo que significa el más y el menos. La diferencia, por eso fue lo que dije, la diferencia en cantidad.
de suma de unidades. Pero si lo quiero ver más crítico todavía, bueno, lo quiero ver en términos porcentuales, pues. Ya para cerrar ese tema, no puedo practicar todo, porcentaje de la diferencia de, ahí está, ecología. Y ahí está. Quiere decir que esas 508 unidades es 16% mayor que ecología, 53% menos que ecología. Y nulo significa que no había, aquí estaba en blanco, ¿se acuerdan? Ese es porque es nulo, no hay valor para hacer comparaciones porcentuales. Pero miren la rapidez con que yo puedo darle respuesta. ¿Cuánto más vendí? ¿Cuánto menos vendí? ¿Qué porcentaje más o menos? Sin tener que hacer ningún cálculo, simplemente cambiando la configuración de campo. De ahí la importancia. Así que insisto, 4 cosas. El nombre, ¿verdad? La función para resumir. El formato. Y la visualización de datos. Ahí están las 4 cosas que usted puede hacer en configuración de campo, que no se les olvide. Y vamos a regresarla. Y cuando ya no quiero nada, configuración de campo, mostrar valores como sin cálculo. La primerita es estándar, no quiero nada especial. Ya ahí regresé a la suma. ¿Sí? ¿Cómo la regresó Sin a la suma? cálculo. La primerita. No la regresé a la suma. La función suma nunca la cambié. Esta es suma. De promedio, cuenta y promedio. A esta suma le cambié la forma de ver la suma. Aquí está. Mostraba, la suma se mostró de diferentes formas. Pero la primera, la que dice sin cálculo, es que lo muestra estándar, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todos han entendido hasta aquí? ¿No? Profe, yo quería hacer una pregunta que tal vez parezca tonta, pero yo no lo sé, pues. Pero, ¿qué es un recuento? Que creo que desde la Cuenta clase pasada el lo... conteo. El conteo. Recuento, el conteo, la cuenta. Fíjate, ¿qué significa el 5292 que está aquí? Que hay 5.292. La suma de las vendidas de arte en AZ fueron 5.292. ¿Cuántos registros fueron o cuántas ventas fueron? Aquí está. 78 ventas. Eso es lo que significa. ¿Estamos ok. claros? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora, fui aquí. Ok. Tengo mis 3 tablas. Ok. Cambié la primera el precio. Voy a ponerle precio alto. Pero la de abajo no se cambió. Dijimos que las tablas son independientes. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama esta tabla dinámica, la primera que yo tengo?
La de suma. ¿Cómo se llama la tabla dinámica? En opciones de la tabla, ¿se acuerdan? Se lo digo, ahí está el nombre, se llama tabla dinámica 1. Aquí está, este es el nombre de la tabla dinámica. ¿Y cómo se llama esta 2? Ahí está, si me paro, bueno, no tengo ni que abrirlo, si me paro aquí, ahí dice el nombre, tabla dinámica 2. Y si me paro en esta, debió ser, porque tiene un contador, la tabla dinámica 3. Aquí tengo 3 tablas. Pero dije que si yo filtro, nada más me filtra la tabla 1. Pero fíjense que si yo me voy aquí a las opciones, estoy en configuración de campo, dice insertar segmentación de datos. Entro en esta opción. Yo quiero el precio. Vamos a segmentar el precio. Pueden elegir cada una de estas. Voy a trabajar con una nada más, el precio. Aquí está. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo digo que quiero el precio alto? ¿Ve? Me está filtrando el alto, el bajo, el medio o múltiple. ¿Ven? Lo primero es que si hago clic me permite varias selecciones o si hago clic una de ellas, pero esta segmentación realmente es un filtro, me permite filtrar la tabla si no tuviese el precio. Si yo no tuviera esta opción de filtro aquí, yo puedo establecer filtros acá aparte. Esta sección la puedo poner aquí, pero entonces ¿eso de qué me sirve si la puedo poner acá? Si yo entro aquí arriba, ahora que entré a segmentación, fíjense, cuando me paro aquí, ahora arriba él tiene una opción. Por eso que estoy en la opción de segmentación. Y en esa opción de segmentación, aquí dice configuraciones de informe. Hago clic. Miren. ¿Y qué me está diciendo esa configuración? Que esta selección solo se le aplica a la tabla dinámica 1. Pero yo quiero que se le aplique a todas. Así que selecciono. Ahí está. ¿Y eso qué ventaja tiene? Ahora si hago clic en alto, vamos a quitarle esto para que nada más pueda seleccionar uno a la vez. Alto. Miren. Ahora todas se me cambiaron a alto. O si digo medio, todas se cambiaron a medio. O si digo bajo, todas se cambian a bajo. O si digo que quiero selección múltiple es porque se ve que está presionado. Puedo elegir todas a la vez. ¿Se entendió lo que es la segmentación de datos y cómo se hace para que se amarre con varias tablas? ¿Aló? Profe, yo entendí lo demás, pero no vi cómo desplegó ese pequeño cuadrito que dice precio. Eso fue lo único que no... Cuando estaba en la tabla dinámica, analizar tabla dinámica, aquí dice segmentación de datos. Hice clic aquí. ¿Ya? Sí, ya lo encontré, gracias. Sí. Y también habla de escala de tiempo. Entonces es cuando quiero filtros de fecha. Miren la diferencia cuando hablo de filtros de fecha. Es esto, ¿no? Escala de tiempo. Quiero hacer filtros para escala de tiempo. Ahí está la fecha, ¿no? Ahí están todos y usted puede filtrar cuando quiere, ¿no? ¿Qué meses quiere? En trimestres. ¿Ya? El primer trimestre del 96. Ahí está. Ve que me filtró para el primer trimestre del 96. Inmediatamente. Así que es lo mismo. Vamos a deshacer para que... Ya. Así que ya saben lo que es segmentación de datos. Oh, perdón. ¿Qué dice aquí? Bien. Entonces, ya tengo varias tablas. ¿Cuál es la idea de tener varias tablas? Por ejemplo, aquí tengo la suma, aquí tengo el promedio y aquí la cuenta. Vamos a eliminar esta. Vamos a
ocultar. Vamos a ocultar. Si estas son las ventas que yo tengo, ¿ok? Y yo tengo que darle bonificación. Tengo que decir dónde voy a dar la bonificación. Según estos datos, ¿dónde usted daría la bonificación? Al que más me vendió, al que tuvo más ventas, al que tuvo el mejor promedio, etcétera. ¿Usted cómo daría el bono? No lo daría tomando en cuenta un elemento, sino varios elementos, lo que se conoce indicadores, ¿verdad? Entonces, estos son indicadores, al tener la tabla repetida, son indicadores, de ahí la utilidad de segmentos de datos. ¿Ok? Entonces, yo veo aquí el valor más grande. ¿Quién fue el que más vendió? 58,000, aquí está. Vamos a agarrar los tres más grandes. Este vendió 58,000. ¿Cuál es el que le sigue? 53,000. 53 y 53. Son los que más vendieron, pero es obvio, este vendió 58 porque hizo 210 ventas. Este vendió 53, miren, pero solo con casi la mitad, 124 ventas. Y este que está aquí con 124 ventas. ¿Ven la diferencia? Este me vendió más, pero hizo casi el doble, 210 que estas. Entonces ya la cosa cambia, ¿verdad? Ya no puedo decir que este fue el mejor. WA navegación, puedo decir que fue lo mejor. Fíjense que esa categoría no existe en otros estados, así que lo mejor es que este es un estado que está a la orilla del mar y que por eso es que hay tantos clientes que compran eso, o sea que es una característica del lugar, no es que del esfuerzo de ventas. En cambio, estos dos, fíjense, en este mismo estado hay dos categorías que vendí más. ¿No ven? Y si me voy a términos porcentuales, este vendió 280 cada vez que hizo una venta, pero este vendió 400, fíjense, cada vez que hizo una venta, pero vendió 400, nada más 280, igual que este. Así que si usted tuviera que dar un bono, repito, ¿a dónde daría el bono? Elíjame uno de las tres opciones. A ver. Yo diría que infantil de OR. Correcto. Exacto. Porque con menos ventas, con 120 ventas, 24 ventas versus las 210, logró casi la misma cantidad, 53,000. Y con un promedio mayor, cada vez que me hizo una venta, pues es más, vamos a dejarlo ahí un momentito, le voy a cambiar la función de resumen para no hacer tantas tablas, pero yo también pude, aparte de esa, aparte del promedio, pero yo pude buscar la varianza, ¿se acuerdan? O la desviación estándar. ¿Se acuerdan lo que es la desviación estándar en estadística? Entre menos desviación estándar, quiere decir que cada vez que vendió, las valores son parecidos. Una menor desviación indica que los valores, no hay tanta diferencia entre los valores. Una mayor desviación significa que hay más diferencia entre los valores en sí. Dicho de otra manera, cada venta, en promedio, cada venta una de otra se diferencia 491 unidades. Es lo que está diciendo. En promedio la diferencia de ventas es de 491, de 446, de 560. Todas tienen variancias grandes, obviamente, pero miren, esta tuvo una varianza menor. Además, me reafirma más lo que había concluido anteriormente. Ahora, este tiene una desviación estándar bien pequeña, 6, pero nada más hizo 4 ventas, así que eso no tiene sentido compararlo contra este que hicieron 124 ventas. ¿Me expliqué? El punto es que cuando yo quiero, en este caso estamos hablando de indicadores para tomar decisiones o conclusiones, las tablas dinámicas son útiles como teniendo varias tablas para calcular varios indicadores y poder compararlos entre sí y poder llegar a estimar conclusiones. Y de ahí es lo que es útil la segmentación de datos, porque si usted quiere hacer un filtro, se lo quiere filtrar a todas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien. Sigo, pues. Si no hay preguntas, sigo. Ya vimos las opciones de la tabla
ya vimos la configuración de campo, ya vimos la segmentación de datos. Este que dice cambiar datos de origen, ¿qué significa? Cuando en mi tabla original, por ejemplo, yo no tengo aquí, ya que me hablaste del ITBM, el ITBM es redondear, ¿qué número? El punto 07 de las ventas, las quiero redondear a 2 decimales. Ahí está. Aquí está mi ITBM, ¿lo ven? Hice una columna más en mi tabla, o agregué datos, pues agregué columnas, o agregué, me vengo acá abajo, o agregué filas. Cuando yo agrego datos a mi tabla, ya sea filas o columnas, si yo me vengo aquí a la tabla dinámica, hay un botón que dice actualizar. Si yo presiono actualizar, observen, ITBM no aparece, porque el rango que yo definí era de la columna A a la columna G, me parece. Y de la A a la G, que era venta, la H no estaba dentro del rango. Así que si yo agregué columnas o agregué tablas y yo quiero modificar mi tabla dinámica, entonces en vez del botón actualizar, tendría que irme aquí, cambiar datos de origen, y fíjense, nada más tendría que decirle que ahora incluye la columna H. Eso es lo que cambia datos de origen. Pero si yo inserto una columna, vamos a borrar este ITBM. Si yo inserto una columna, ¿ok? Inserto una columna o inserto fila en mi tabla dinámica y me voy aquí. Ya no tengo que cambiar el origen de datos porque dentro del rango inserté. Solo tengo que presionar actualizar y usted ve que el ITM ahora sí está disponible. Son dos cosas diferentes. Actualizar es cuando dentro del rango usted hizo algún cambio. Usted pone actualizar para que refresque, vaya al origen, lea los datos y actualice los datos en memoria. Pero si fuera de ese rango, es decir, añado columnas o filas, entonces tengo que hacerlo con cambiar datos de origen. Es más, voy a volver, voy a eliminar el ITBM como columna y observen, aquí aparece el ITBM. Ese cambio no es automático a que yo presione actualizar y ahora sí se me fue el ITBM. No solo inserto fila o columna, sino también modifico datos. Este valor que está aquí dice 40 las unidades. Ahora le voy a poner 4000, una exageración. Vengo acá, el total, miren, no ha cambiado, 56. Pero si yo presiono actualizar, ven que ahora el total sí cambió, porque él fue, leyó los datos y actualizó la memoria, por tanto se actualiza la tabla dinámica. Lo repito de nuevo. 40. Actualizo y nuevamente se cambió el valor. Así que esos son los botones de actualizar cuando usted hace cambios en la tabla, ya sea que modifique datos, inserte filas o columnas. Inserte en cualquiera de las dos direcciones. Pero cuando usted adiciona columnas o filas, entonces tiene que cambiar datos de origen. Bien, espero que se haya entendido esa parte. Acciones ya la mostramos cuando usted quiere seleccionar rápidamente los datos. Y me faltó esta, grupo. Vamos a explicar esa de qué sirve. Bueno, como no quiero tantos datos, datos en mi hoja, voy a eliminar estas tablas que están aquí. Voy a quedar nada más con una, ¿ok? No quiero tantas cosas en mi tabla para no hacerla pesar. Bien. Supongamos que las categorías humor e infantil es una misma. Es un grupo. No, bueno, mejor vamos a verlo mejor acá. Estados.
En mi tabla yo no tengo región, norte, sur, central. No lo tengo. Si lo tuviera en mi tabla, región, aquí región, yo pudiera filtrar para la región norte, sur, este, ¿verdad? Pero no la tengo. Entonces, como yo no la tengo, tengo dos opciones. O vengo a mi tabla y agrego esa columna región y a cada uno de los datos le tengo que poner la región, que va a ser muy pesado, o vengo aquí. Ajá. Estos tres estados, fíjense, están en orden alfabético, así que no sé si es cierto, pero vamos a agarrar estos tres estados, que voy aquí a actualizar tabla dinámica y le digo, la quiero agrupar. O botón de la derecha, agrupar cualquiera de las dos, y ya me creó un grupo. Ahora le voy a poner que ese grupo es la región norte. ¿Ok? Luego fueron esas tres. Estas tres que están aquí, las agrupo y esas ahora van a ser la región norte, esta va a ser la sur, por decir algo, pero ahora no me estoy fijando. ¿Qué me faltó? Eran 7 estados, entonces ya me fui demasiado. Ah, bueno, entonces me voy aquí a región, desagrupar, y agarro estas dos, ahora sí, las agrupo, y estas dos que están acá, también las agrupo, y este grupo que está aquí, entonces era la región sur, y esta es la región central. Y simplemente ahora yo tengo los subtotales. Fíjense, estos tres estados sumados dan este. A mí no me interesa ver los detalles, así que yo oculto los detalles. ¿Miren? Y ahora mi tabla está agrupada por región. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es otra tabla agrupando los campos. De la misma manera yo puedo agarrar las categorías, ¿verdad? Y agruparlas, estas dos, estas tres, estas cuatro. Se pueden agrupar y formar grupos. Y al ocultar los detalles, una tabla totalmente diferente. Ahora, ¿y qué pasa si no están consecutivos para poder agrupar? No hay problema. Botón de la derecha, fíjese, usted puede mover al principio, arriba, abajo, al final. Lo puede hacer de uno en uno, o si se para en el borde, igual que menos el borde inferior derecho, se para en cualquier borde de la tabla, de los datos, miren. Yo le puedo dar un orden personalizado, miren, infantil a donde me lo lleve el segundo. Así que usted puede, es más, algunos me dicen, bueno, y si lo hago con control, no me funciona. Así que lo mejor es agruparlo, o sea, lo arrastra, los acomoda y después hace la agrupación. Y si ya no le interesan los grupos, también está la opción de desagrupar. Me voy a cada grupo. Desagrupar. Y ya me quedó mi tabla original. Entonces, yo puedo formar grupos para cuando haya información que no tengo dentro de mi tabla, quiero agrupación que no tengo dentro de mi tabla, yo puedo formar grupos para crear una nueva tabla dinámica de la tabla que ya tengo hecha. ¿Se entendió esa parte de grupos? Sí, profe. Bien. Entonces ya estamos terminando, por suerte. Entonces ya, fíjese, ya le he explicado todo. Ya le expliqué las opciones, la configuración de campo, las agrupaciones, la segmentación de datos, actualizar. Cambiar datos de origen, ya se las expliqué, ya le puse acciones, que solamente me falta este y este. Ok. Voy a aprovechar ya que estoy aquí, mostrar.
Ese es sumamente simple. Si usted ve aquí, estoy viendo los campos de la tabla dinámica. ¿Ve? Quito la lista de campos y la puedo mostrar. Ahorita no tengo los subtotales. Vamos a suponer que el precio lo voy a poner aquí. ¿Ve? Hay subtotales. Para cada categoría están los subtotales, ¿verdad? ¿Verdad? Tengo los subtotales. Entonces, aquí están los botones de ocultar el detalle. Arte, ya no quiero ver su detalle. ¿Ve? ¿Lo ve? Entonces, ¿qué pasa? Yo no quiero mostrar los botones de más menos. ¿Ve? Entonces ya no puedo ocultar los detalles. Ahora sí los puedo ocultar, ahora no los puedo ocultar. Y los encabezados de campo, obviamente, que dice encabezado, etiqueta de fila, etiqueta de columna, ¿lo ven? Las puedo ocultar. Así ya no puedo hacer filtros. Así que este demostrar es sumamente simple. Bien. Por ende, entonces vamos a este que también es sumamente sencillo. Es muy importante cuando uno hace una presentación, la famosa frase que dice que una imagen vale más que 100 palabras. Bueno, para mí ese 100 yo no sé dónde lo sacaron. Otros dicen 1000 palabras. Para mí una imagen vale más que muchas palabras. ¿Qué tanto muchas? Depende de qué tan elocuente o qué tan comunicativo sea la persona. Eso para mí siempre ha sido importante. Pero lo que es obvio que en una imagen se puede presentar cosas que en la tabla no se puede ver directamente. Se puede sacar conclusiones. Por ende, si yo tengo una tabla dinámica y la quiero ver como un gráfico, nada más presiono aquí gráfico dinámico, le digo qué forma yo quiero para mi tabla dinámica. Esta, por ejemplo, ahí está. Y una vez que tengo la gráfica, ya las opciones de gráfica son exactamente las mismas que esta es una gráfica, ¿no? Las opciones de gráfica, usted cambio aquí las opciones de gráfica, aquí están, fíjense, son las mismas opciones de la tabla dinámica, miren, las mismas opciones. Diseño de la tabla, diseño de la gráfica, igual diseño de la gráfica, mover la gráfica a una hoja nueva, ahí está, para que se pueda apreciar mejor. Pero, ¿qué diferencia hay? Esta es una gráfica que usted sabe hacer en Excel, pero es una gráfica dinámica. ¿Qué quiere decir? Que si yo modifico algo en la tabla, se refleja en el gráfico o viceversa. Por ejemplo, aquí, precio, nada más quiero el precio alto. La gráfica se actualizó porque hice un filtro de precio. Si me voy a mi hoja, ven que el precio está filtrado, o sea, está vinculado. Realmente el gráfico está amarrado con la tabla dinámica y cualquier cambio que usted haga en uno de los dos lados se refleja en los dos. Así que si regreso aquí a todas, mi tabla tiene todas, mi gráfico tiene todas. ¿Se entiende el gráfico dinámico? ¿Qué puedo hacer en el gráfico? Todo lo que usted sabe hacer de gráfico. Yo no le voy a dar una clase de gráfico. Yo creo que ustedes me pueden dar mi clase de gráfico. Yo tengo años que no hago gráficas. Pero usted sabe hacer mejores gráficas que yo, obviamente. Nadie dice nada, entonces avanzo. Y por último, para terminar la clase de tablas dinámicas, porque ya hemos visto todo el menú, el único que me hace falta entonces es, y lo dejé de último para que tengan conciencia porque es el más difícil. Bueno, no es que es el más difícil, sino es que cuesta un poquito más entender el concepto. Anteriormente yo a mi tabla le agregué ITBM. ¿Se acuerdan cuando puse ITBM aquí? Como una fórmula. Y lo incorporé como, y cambié, hice una columna más y cambié datos de origen para que me apareciera el ITBM aquí como una opción más. Bueno, yo no necesito hacer eso. Como yo creo una columna, un campo, una columna es un campo, como yo creo un campo con fórmula, observen, campo calculado. Voy aquí, campo calculado, es eso, campo es una columna. Yo quiero una columna más de fórmula, el ITBM, entonces entro a campo calculado, le pongo mi nombre, ITBM, y la fórmula que teníamos ahí era el punto 07, puedo poner redondear, pero vamos a hacerlo rápido, el punto 07 de las ventas. Ahí está. Y ahí está.
hizo dos cosas. Me hizo la columna, pero me la hizo en la memoria. Aquí está, en la memoria hay una columna que es ITBM y automáticamente también me la mandó a la sección datos, porque los datos yo los quiero resumir. Ahora bien, si yo no quiero el ITBM en los datos, yo lo puedo sacar y mi fórmula sigue estando aquí. O si yo no quiero ver las unidades y nada más quería el ITBM, hago el cambio. Ahí está el ITBM. ¿Se entendió lo que es un campo calculado? Profe, ¿podría repetir? ¿Qué parte? ¿Qué es lo que no entendimos? ¿Cómo hizo el campo calculado? Aquí, campo calculado. Vine aquí a campo calculado. Le puse nombre a la fórmula e hice la fórmula. Esa fue la fórmula que hice. ¿Se ve? Sí, profe, ahora sí. Esa fórmula es un campo, es una columna más, pero no está aquí en pedido. Él no vino aquí, a la memoria lo hizo. Por tanto, en la memoria me aparece como una columna más y ya quedó totalizado. Yo le puedo quitar ese y ahí está el ITBM. Así que yo puedo agregar todos los campos calculados que yo quiera, que son fórmulas, pero son datos, son fórmulas de datos. Y cuando no lo quiera, simplemente vamos a regresarle las unidades. Acá el ITBM, yo lo puedo sacar ahí, pero lo dejo presente. Una cosa es que lo saque, no lo quiero resumir, pero ahí está para cuando yo lo quiera utilizar. Pero cuando ya no lo quiera más en mi tabla, vengo ahí mismo a campo calculado, pero en vez de hacer la fórmula, aquí está en el listado, ubico los campos que ya tengo, donde yo lo puedo modificar, o sea, modificar la fórmula, o simplemente eliminar, y al eliminarlo, ahora sí ya no me aparece aquí. Así que un campo calculado, repito, es una fórmula para calcular una columna más de la tabla que voy a resumir en la sección datos. Eso es lo que es un campo calculado. Para no tener, yo pude venir aquí, como se lo hice anteriormente, ITBM, abrir datos de origen y ya lo tengo en mi fórmula y me queda permanente, pero no necesito eso, lo puedo hacer inmediatamente aquí en campo calculado. Ahora, diferencia de campo calculado con elemento calculado. Vamos a pararnos aquí. ¿Sí? Un elemento, quiero que no olviden este gran total que está aquí. Estamos asegurando que no se van a olvidar de ese gran total. Tengo una figurita. Aquí puse una figurita. Una captura de pantalla, ¿no? Hay una captura de pantalla. Supongo que se van a hacer captura de pantalla en Windows, ¿no? Sí, profe, sí. Bueno, pues. Entonces, quiero elementos, pero como quiero un elemento para hacer campo calculado, yo estaba aquí en el campo y entraba y ahí estaba campo calculado, pero elemento calculado está inactivo. Pero ahora si yo me paro en un elemento, si yo me paro en un elemento cualquiera, una categoría cualquiera, y entro a las opciones de tabla dinámica, fíjense que ahora elemento sí está disponible. Y es lo mismo, voy a hacer una fórmula, pero ahora la diferencia, antes la fórmula era para hacer un campo, o sea, una columna. Ahora la diferencia es que voy a hacer la fórmula para una fila, es decir, una categoría. Una fórmula para tener una fila adicional o una columna adicional. Depende si hago mi fórmula en categoría o en estado. Si es en estado, el estado está en la columna. Si es en categoría, categoría está en la fila. Pero vamos a suponer que yo quiero
una categoría adicional. Vamos a suponer que ecología no, humor infantil. Vamos a llamar esa categoría mix. Es una categoría mix por inventar. Pero en mi categoría, fíjense, voy a hacer una fórmula con campos categoría, ¿verdad? Entonces aquí me paro en la categoría. ¿Qué categoría yo quiero? Vamos a suponer humor más la mitad, 0.5 por infantil. O sea, una fórmula para calcular un elemento más, o sea, una fila más dentro de mi tabla. O si no quieren el 0.5, sumo humor más infantil, pues, humor más infantil. Pero lo que quería mostrar es que yo puedo hacer la fórmula que yo quiera allí. No tiene sentido sumar humor más infantil porque en agrupar, yo agrupo humor infantil y ya me quedó la suma. ¿Se acuerdan? Así que cuando yo quiera alguna fórmula que no sea esa, entonces que entro al elemento calculado. Miren qué hizo ahora. Me agregó una fila más. Por eso dije, ¿por qué? Porque lo hice para las categorías. Si no hubiera sido una columna más. Y miren el gran total. Se modificó porque ahora este total forma parte de mi tabla. ¿Lo ven? Y lo mismo, cuando deseo eliminar ese elemento, pronto que está en la elemento calculado, lo busco en la lista y lo elimino. Y ahí está. ¿Se entendió la diferencia entre campo y elemento calculado? ¿Aló? Sí, profe. Nadie dice nada, entonces asumo que sí. Por último, para terminar, voy a quitar la categoría, la voy a poner sencilla y voy a poner la fecha. Miren lo que pasó cuando puse la fecha en la fila. ¿Qué hizo el sistema? Agrupó. Correcto. Agrupó. Miren que estoy entrando allí. Botón de la derecha, agrupar. Pero como el dato, ¿se acuerdan? Escala de tiempo, es una serie cronológica, la agrupación de la serie de tiempo, el sistema dice que lo puede agrupar por segundo, minuto, hora, día, meses, trimestres y años. Voy a quitarle los trimestres, nada más les voy a dejar meses y años. Ahí está. Miren lo que hizo rápidamente. Aquí tengo cada mes, cada año. Una agrupación. ¿Lo ven? Eso es cuando hago serie de tiempo. Entonces, con agrupación, repito, botón de la derecha, agrupar. Y ahí usted puede cambiar la forma. Si no le quiero los meses, si no le quiero los años, miren. Nomás le voy a dar trimestre y año. Está cada trimestre, cada año. ¿Okay? Es más, voy a poner a agrupar. Y le voy a quitar todo. ¿Cómo lo estoy agrupando? ¿Qué quiere decir? Miren que no me deja, ¿verdad? Quito los años. Quito la fecha. Ahí está. Profe, ¿y ¿Se entendió? esas son las unidades o las ven? Esta es la suma de unidades. En mi tabla aquí dice unidades. Aquí lo puedes ver a la derecha. Eso no tiene nada que ver con esto. Mi tabla dinámica era unidades. Cambié que aquí estaba categoría. Ahora puse fecha. Vuelvo de nuevo. Miren la fecha. Voy de nuevo. Puse la fecha. Automáticamente viene agrupada. Si usted no la quiere agrupada, botón de la derecha, desagrupar.
Ahí está cada fecha, ahí está agrupado es por fecha, una a una, las fechas que tengo en mi tabla. Miren que son pocas fechas. Pero adicional, entonces si usted quiere, puede agruparlas por meses y años. Ahí está, facilito. ¿Estamos claros? Sí, profe. Otra, y el problema es que cuando lo tengo agrupado, si yo quisiera hacer elemento calculado, observen, elemento calculado con los meses, mire que me dice, no puedo porque ya agrupé las fechas. Si yo agrupo, ya no puedo trabajar fórmulas. Así que si yo quisiera hacer operaciones con los meses, por ejemplo, voy a cancelar aquí para que vean, para terminar hoy. Por ejemplo, ven que aquí nada más tengo día, mes, trimestre y año. No tengo bimestre, no tengo cuatrimestre, no tengo semestre, etc. No tengo fecha, digo semana, pero de días, yo puedo poner aquí que son 7 días y ahí tengo mi semana. Así que la semana no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero un bimestre, un trimestre? No tengo los meses, no puedo agrupar por mes si no lo tengo. Entonces, lamentablemente, vamos a cancelar. Vamos a quitar. Vamos a dejar la categoría que yo tenía. Si yo quiero hacer operaciones con los meses, lamentablemente, entonces usted tiene que venir acá y ponerle los meses. Ok, entonces aquí usé la función año, ¿verdad? Y aquí usé la función texto para convertir la fecha en el nombre del mes. Y ahora, una vez que ya yo tengo eso, le cambio el origen a la tabla, incorporo estas dos columnas, entonces ya yo puedo, como tengo el mes y el año, entonces ya yo podía hacer lo que usted quiera, sumar los meses, el bimestre, el trimestre, el cuatrimestre, lo que usted quisiera. Así que repito, si en la agrupación de fecha no está lo que usted quiere, entonces no la agrupe. Calcule el mes y el año de la fecha aparte, así con las fórmulas que yo les he dado y la forma que formen parte de su tabla dinámica, entonces ya pueden hacer operaciones con ella. ¿Me expliqué? Bien, 11 y 10, creo que ya se acabó la hora. 11 y 9. Así que bueno, con esto termino mi clase de tabla dinámica. Les he enseñado todo lo que yo sé, bueno, todo porque falta macro. Les he enseñado casi todo lo que yo sé de tablas dinámicas. ¿Qué falta? Macros para trabajar tablas dinámicas. Eso lo vamos a ver cuando entremos a macro y Power Pivot, que es administrar datos cuando el volumen de datos es muy grande. Porque se pone muy lento. Entonces, con esta opción, yo puedo administrar mis datos de una manera más eficiente. Eso también lo vemos en otra clase. Son clases diferentes. Bien, si no hay preguntas, entonces con esto doy terminada mi clase. Sí, se los voy a decir encarecidamente. Escuchar no me hace aprender. Todo lo que yo he dado hoy de tabla dinámica, ahí tiene el archivo. Póngase a practicar todas las opciones
lo que yo hice hoy en el menú de análisis, fíjese que no le toqué en el diseño, porque en el de diseño no tiene sentido. Aquí está el de diseño. Los totales desactivados, diseño del informe, que si quiero encabezados de fila, que si no quiero encabezados de fila, de columna, nos dicen que si quiero filas con banda o no, columnas con banda o no, diseño. ¿Ven? Eso no me voy a meter en eso, ese es diseño, para gusto los colores, cosa que no ni siquiera le he tocado, para que usted experimente solo. Pero el otro menú, ya le he dado todos los botones que están aquí. Bueno, todos, no hemos visto esto que está aquí, no, porque este de base de datos, eso ya lo saben hacer. Pero todos los demás botones lo hemos visto. Así que lo que les toca a ustedes es agarrar el archivo, practiquen todas las opciones, empiezan a hacer tabla dinámica y hacer todas las opciones para ver qué es lo que aprendió, qué es lo que domina y qué es lo que no domina. Así que acepto preguntas en la próxima clase. Ustedes van a tener un parcial exclusivo de tabla dinámica, por la importancia que representa esto. En Excel vamos a tener varios exámenes, pero uno de ellos, repito, uno solo va a ser de tablas dinámicas. Y es con tiempo, para ver si la saben manejar. Bien. Dicho esto, cierro, me despido pues. Espero que tengan un buen fin de semana, practiquen y nos veríamos entonces el jueves. Ese es el problema, el jueves.